Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para aramblar con su ajuar. Si primero no lo ata, entonces podrá aramblar con la casa. En verdad os digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, más que conocido, y va en la línea de lo que íbamos viendo la semana pasada. Es de ir creciendo la animadversión contra Jesús, buscarle todo y a decidir condenarlo a muerte y a buscar las formas entre los jefes de los judíos y los herodianos, a ver cómo hacer para matar a Jesús. Va contra nuestras tradiciones. Eso es uno de los problemas muchas veces graves. Confundir la verdad, incluso dentro de la Iglesia, confundir lo que es realmente de Escritura, lo que es la verdad de la tradición y la fe de la Iglesia, con mentalidades e ideologías puramente humanas. Y eso lo hemos visto tantas veces. Y criminalizar al que busca el bien y la verdad, tanto que es del diablo. Pero aquí hay que ir siempre con mucha prudencia, viendo realmente el fondo de cada uno. Aquí el fondo está clarísimo. Todo vale contra Jesús. Todo vale, y vale incluso pues criminalizarlo diciendo que es diabólico. Jesús, que es diabólico, tiene dentro a Belcebú. Expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Mucha gente piensa, bueno, qué exageración, eso hoy no pasaría. Pasa exactamente igual. ¿Cuánta gente? Pero es que la mayoría, si preguntáis a la gente no creyente, no creen en el diablo, no creen en el mal, excepto cuando se habla de la Iglesia, que es el diablo y es el mal. ¿Por qué? Porque en la Iglesia está Cristo y se vuelve a cumplir la Escritura una y otra vez, donde vivimos lo mismo. Dirá Jesús, todas las blasfemias, todos los pecados se pueden perdonar, menos uno. Y dice, el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es sencilla aunque es, a veces sencilla y complicada de explicar. Porque en el fondo es darse cuenta de dónde está el bien y dónde está la verdad y negarla. Darse cuenta del bien que es Cristo y negarlo. Y decir que es justo lo contrario, que es el mal. Ver el bien que puede hacer la Iglesia y que hace, y entonces solo ver todo el mal que realmente en parte existe en cuanto somos personas humanas. Pero además exagerarlo de tal forma de criminalizarlo en todo. En el fondo es lo que se está haciendo ahora. Al mal se le llama bien y al bien se le llama mal. Al aborto se le llama derecho y un bien para la mujer, y sin embargo la defensa de la vida es criminalizada. El rezar a 100 metros de un abortorio es pena de cárcel y el matar a un hijo es un derecho. Eso no tiene perdón de Dios,
porque eso lo que hace es fomentar el mal e ir contra el bien. Y eso que pasa en cosas tan evidentes, pasa en cosas mucho más de aquí, de cada día. ¿Cuántas veces colegios cristianos, y los tenemos muy cerca, no se puede hablar de Dios ni de Jesús si son colegios cristianos? En tantas y tantas cosas desde la fe, y se va contra la fe. ¿Y qué es lo que se consigue? Pues una cosa que es curiosa, que la explicaban hace mucho tiempo ya, que es la famosa vacuna, que no tiene nada que ver con las vacunas de ahora, sino la vacuna contra la fe. Cuando se sigue este sistema, que es inocular el mal y llamar al mal bien y al bien mal, lo que se hace es vacunar a la gente contra Cristo. Y la gente es humanamente imposible que se salve. Después la gracia de Dios puede hacer milagros, y los hace. Y mucha gente que jamás se hubiera convertido humanamente llega a la fe y a la salvación. Y al revés, gente educada cristianamente y muy bien educada y pierde absolutamente la fe y pasa a ser lo peor de lo peor, porque ahí entran dos factores. Entra la voluntad de cada uno y el rechazo o el aceptar la gracia de Dios. Y esos dos factores son los que conforman la salvación: el dejarse llevar por la gracia o el rechazar la gracia de Dios, el buscar el bien o el buscar el propio interés. Y como sabéis muy bien, en este momento lo que se nos vende es: ¿quieres el bien? El bien es tu interés personal. De ahí que estemos en una sociedad absolutamente corrupta. A veces en la catequesis, cuando hablamos de los padrinos, decíamos, sí, en la época del Imperio Romano, allá hacia el siglo III, estaban casi tan corruptos como ahora. Ahora ya tendríamos que decir, estaban un poquito corruptos respecto a ahora, porque ahora la corrupción ya es inmensa, porque ha calado en la conciencia de la gente normal, que ya está corrupta en el fondo. No que se dé cuenta, no lo ve, simplemente se ha dejado llevar por las ideologías del momento y lucha contra el bien y contra Cristo ya sin darse ni cuenta, y ha rechazado del todo la gracia de Dios. Lo que sí sabemos es que al final Dios vencerá y la gracia actuará. ¿En cuántos? No lo sabemos. Aquí en España no lo sabemos. Recordemos que en el siglo III, IV, V, VI, la gran iglesia, mucho más potente que la europea, era la de África. Era la primera iglesia del mundo. Allí se vivía la fe como en ningún otro sitio, la iglesia de San Agustín. Y no quedó piedra sobre piedra. No quedaron cristianos más que algunos coptos y poco más. ¿Y todo por qué? Pues por la fidelidad o no de cada uno. Si nos dejamos llevar por ideologías o la fidelidad a Dios. Los de fuera es una cosa, el problema somos nosotros, los cristianos, que hemos de ser fieles al Señor, vivir el camino de santidad, no solo para nuestro bien, sino para el bien de las generaciones futuras, que solo en la fidelidad de cada uno de nosotros podrán llegar a encontrar a Cristo.